Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías enmarcadas en las audiencias del Círculo Carmesí. Pues bien, estamos con la serie número 2, la serie del Creador, y estamos con la segunda lección de esta serie, Acepta tu yo humano. Hemos hecho un par de sesiones de lo que es el cuerpo de la audiencia, y ahora vamos a empezar con la parte de preguntas y respuestas. Hace Tobías una pequeña introducción a ella y luego hay 20 preguntas y respuestas, con lo cual pues nosotros haremos un par de sesiones o tres de esta parte extensa. Sin más preámbulo, comienza Tobías. Y así es, queridos maestros, que continuamos la energía del círculo que ustedes comenzaron a construir antes, durante la canalización, pone entre paréntesis. El círculo de esas audiencias, el círculo de energía, ese intercambio que se realiza entre los del otro lado del velo y los que están allí físicamente. Antes de que tratemos de contestar sus preguntas esta noche, queremos agregar un pensamiento, una palabra con referencia a nuestra discusión anterior. Esta es la pequeña introducción que va a hacer Tobías con este pensamiento, este comentario. Muchos de ustedes se cuestionaron qué tipo de experiencia iba a cruzar su camino durante los próximos días, relacionada con lo que hablamos anteriormente. A partir de esta lección, ¿qué tipos de experiencias vamos a tener ahora en relación a aceptar nuestro yo humano, Tobías? Lo han estado pensando en la audiencia y Tobías lo localiza y dice, bueno, pues como lo habéis estado pensando, os voy a hablar de ello. Primero, no se trata de proyectar hacia el futuro cualquier miedo que puedan tener, pero sí de comprender que son ustedes mismos los que se proveen con esta experiencia clave tan importante que se les presentará. Bien, como siempre, el miedo no ha lugar en la evolución espiritual, entonces no tiene sentido. Primer aviso que hace Tobías. Y luego, pues bien, las experiencias son para el crecimiento personal, con lo cual hay que estar bastante vigilante y consciente de que cuando la experiencia se presente, su única finalidad es precisamente el de que aumentes tu entendimiento y de esa manera, por supuesto, pues tu comprensión y tu evolución. No es para fastidiarte. Es decir, las experiencias siempre los acontecimientos humanos que vivimos, pues finalmente la pena es que se da cuenta con un retardo bastante largo, pero suele ser muy habitual en los estudiantes de espiritualidad que llega un determinado momento en su camino en el que echan la vista atrás a su vida y dicen, no me arrepiento de nada. Si no me hubiesen ocurrido todas las cosas que me han ocurrido en esta vida, yo no estaría aquí ahora mismo. Es decir, hay un reconocimiento final de que todo acontecimiento es positivo, aunque al personaje le haya parecido horroroso, pero ha traído un entendimiento mayor. Y es lo que ha hecho que finalmente se haya despertado en cada vida ese primer despertar a el camino espiritual consciente. Pues bien, les está diciendo Tobías, vosotros sois, en fin, maestros espirituales, trabajadores de la luz, no os olvidéis, vendrán experiencias, es para mayor utilidad de vuestro aprendizaje y de vuestra evolución. No es Tobías, no es el espíritu, ya que ustedes le conocerían, no es Cauldré el que les va a dar estas experiencias, principio de responsabilidad completo. Como ustedes saben, tal como lo hemos mencionado antes, todas las experiencias y las enseñanzas que les están llegando en este momento también están llegando desde ustedes. Bien, pues claro, principio de responsabilidad total. Pero fíjate que aquí Tobías no está diciendo, no soy yo, no es el espíritu, no es el espíritu el que está proveyendo estos acontecimientos. Sois vosotros, como personajes, los que estáis proveyendo estos acontecimientos, si bien a un nivel inconsciente, pero sois vosotros, es decir,
a nivel de personaje. Con lo cual, la responsabilidad ni siquiera se puede proyectar al espíritu. Hay este espíritu lo que me envía para que aprenda. No, eres tú mismo. Aquí, por supuesto, pues todo esto, en fin, solo se puede llegar a deducir y comprobar por medios indirectos. Pues efectivamente, reflexionando bien, he sido yo mismo el que se ha puesto todos estos retos en el camino. Pero hay que atender bien lo que dice Tobías. No es el espíritu, no soy yo, no es Cauldré, sois vosotros como personajes. Las experiencias que llegarán a sus vidas durante los próximos días, que se relacionan con aceptarse a sí mismo como humanos, ya están siendo creadas por ustedes. No os dais cuenta, pero estáis ya, a raíz de esta información, fabricando esas experiencias para poder integrar esta información precisamente, que no se quede como una bonita idea teórica, sino que puedas, dicho técnicamente, llevarla a todas y cada una de las conciencias celulares de tus cuerpos celulares del cuerpo físico y a tus cuerpos sutiles, para que quede perfectamente integrada a través de la experiencia. Se producirán unas emociones, se producirán unas comprensiones, cuerpo emocional, cuerpo mental, se producirá un discernimiento espiritual, cuerpos espirituales. Integración. Os estáis dando las experiencias para integrar la información teórica que habéis oído, esos conceptos elevados. El lugar es justo a la vuelta de la esquina. Nosotros simplemente estamos allí para facilitar el proceso por adelantado para ustedes. Ellos son unos mandados nuestros. La experiencia que ustedes van a tener dentro de este breve lapso de tiempo se relacionará, el breve lapso de tiempo, pues los días siguientes a partir de esa audiencia, se relacionará directamente con un sentimiento de culpa que ustedes tienen frente a una o varias personas. Acepta tu yo humano en cada momento en el que has efectuado alguna expresión de ti mismo en el pasado en relación con algún acontecimiento pasado. Esa es la máxima expresión que podías dar en ese momento, según tu evolución. Hay que aceptarla completamente. Dice Ramtha, hay un requisito para la iluminación, que es aceptarse a sí mismo hasta el punto de poder amarse, resolviendo toda deuda con tu pasado. Pues bien, les dice Tobías, vais a encontraros con sentimientos de culpa referidos a vuestro comportamiento con otras personas en el pasado. Hay que liberarse ya de esa culpa. ¿Cómo se libera uno de la culpa? Aceptando. Yo hice lo máximo que podía hacer como personaje humano con el estado mental que tenía en aquel momento. Y es que esto es así, entonces tengo que aceptarlo. Aceptación completa hasta poder amarme a mí mismo a pesar de todo eso que en su momento no me gustó como la versión que ofrecí en aquella ocasión como reacción a aquel acontecimiento, pero lo tengo que aceptar. La experiencia que ustedes van a tener dentro de este breve lapso de tiempo, unos días, se relacionará directamente con un sentimiento de culpa que ustedes tienen frente a una o varias personas. La misma culpa gatillará, golpeará, a un nivel muy profundo dentro suyo los sentimientos de culpa, los activará, esa experiencia. Esta será una experiencia clave a la cual hay que mirar, comprender y liberar de toda culpa, tal como dice Jesús, enfocar la linterna a los tenebrosos cimientos del sistema de pensamiento del ego. ¿Cómo vas a liberar algo sin enfocarlo? ¿Cómo vas a comprender algo sin previamente tenerlo perfectamente identificado? Dice Tobías, en los siguientes días van a surgir acontecimientos en los que vais a identificar perfectamente esa culpa que tenéis respecto de vuestro propio comportamiento en acontecimientos pasados con otras personas. Ese va a ser el momento de mirar, comprender y liberar de toda culpa.
Para ustedes es más fácil perdonar a otro que perdonarse a sí mismos. Dice Jesús en un curso de milagros. Cuando uno logra retirarle la culpa a los demás, es decir, retirar la proyección, la condenación, tiene una marcada tendencia a asumir él mismo esa culpa. Y dice Tobías ahora, es más difícil perdonarse a uno mismo que perdonar a los demás. Es una fase un poquito más complicada. Después del perdón a los demás, tiene que venir el perdón a uno mismo. Esta es la lección precisamente del perdón a uno mismo. Para ustedes es más fácil perdonar a otro que perdonarse a sí mismos. La experiencia que se les presentará se relacionará con perdonarse a sí mismos y liberar. Les pedimos que simplemente comprendan lo que se está procesando. Ese acontecimiento, detrás del murito, observándolo también, como dice Tobías, hay que comprenderlo y procesarlo. Es que si no, no se resuelve esa deuda con el pasado, que es contigo mismo en este caso. Será una experiencia de comprender la forma en la que han construido este proceso de culpa dentro suyo. ¿Por qué yo me llegué a sentir culpable? No lo percibí correctamente. Se me olvidó que debido a el diseño de personaje, mi inconsciencia no me permitió actuar de otra manera. La versión de mí mismo que di no me gustó. Ahora, con un entendimiento mayor, me libero de la culpa y me preparo para poder dar otra versión de sí mismo, de mí mismo, ante el mismo tipo de acontecimiento que me pueda suceder en el futuro. Y de saber que dentro de esta experiencia se halla contenida una preciosa perla de sabiduría. Ahora con esto estaríamos muy honrados de poder responder a sus preguntas. Y aquí empiezan las preguntas. Pregunta número 1. Tobías, este no es Tobías hablando, Tobías, ¿cómo se tendría que manejar la continuidad de tomar suplementos vitamínicos, etcétera, bajo el espíritu de la aceptación y dejar de tratar de sanarse uno mismo? Por ejemplo, pastillas para fortalecer el sistema inmunológico, limpiar metales pesados, etcétera. Bueno, es que hubo una época en que lo de tomar suplementos vitamínicos y pastillas por la gente que estaba en la espiritualidad, pues era algo muy común, estaba muy de moda. Y entonces, como ya Tobías les iba indicando, oye, que no va por ahí la cosa, como ya señaló Jesús en un curso de milagros, los medicamentos son magia, no va por ahí la cosa. La auténtica sanación la realiza uno mismo. Se puede conciliar mientras no se integra el principio de responsabilidad absoluta. Se puede conciliar tu experiencia de vida con que tomes medicamentos. Tampoco vas a sufrir, el sacrificio no es una vía. Pero aquí está esta pregunta, que precisamente apunta a lo mismo. Contesta Tobías. Lo que vemos desde nuestra perspectiva es que los trabajadores de la luz en el pasado han estado muy ocupados con remedios o terapias que supondrían una cura total para ellos. Solo uno se cura a sí mismo. En nuestras discusiones les hemos pedido liberar todas esas cosas. Exclama Tobías. Sabemos que esto ha ocasionado un cierto desafío interno. Es que uno está acostumbrado a tomarse sus pastillas pensando que son buenísimas, que puede tener pues un cierto grado de adicción. No, oye, es que a mí estas pastillas me sientan fenómenos. Son buenas. Bueno, pues eso puede ocasionar un cierto desafío interno. A medida que ustedes se paran del otro lado del murito a observar y aceptan todas las cosas como son, primera lección de esta serie, de que la potencia verdadera de cualquier terapia o remedio es ciertamente el intento que se halla detrás de la misma, la intención que tú, como todavía no tienes claro el principio de responsabilidad, pues sitúas
el vehículo de la curación fuera de ti, pero tu intención se está manifestando, con lo cual tú te estás autocurando aunque no seas consciente de ello y pienses que lo estás haciendo a través de una terapia, de un medicamento, etc. Hemos discutido esto ayer durante la canalización con doctores que estuvieron presentes. Doctor Todd Obokaitis, en fin, fue un colaborador extraordinario y creo que lo sigue siendo, de Lee Carroll. Y doctora Mindy Reynolds, diciéndoles que el principal ingrediente clave que faltaba para cualquier tecnología era el intento y la conciencia de la persona que se hallaba detrás. El intento, la intención y la conciencia de la persona que se hallaba detrás. El principal ingrediente clave que faltaba para cualquier tecnología, el intento, la intención y la conciencia. Ahora nosotros, como el Círculo Carmesí, no respaldamos a algún producto en especial. Esto les toca a ustedes los humanos. Por la traducción es que no respaldan ningún producto. No respaldan los productos. Quirión en su momento dijo, si tenéis que tomar algo que sea de esencias vivas, químicos no, porque no solo no, sino que van a la contra. Al final te tomas un químico, manifiestas tu intención, hay conciencia detrás y te curas, pero ¿para qué vas a ir a la contra? Si hay otros métodos de manifestar tu intención y obtener curación. Ahora nosotros, como el Círculo Carmesí, no respaldamos ningún producto en especial. Esto les toca a ustedes los humanos. Cuando nos plantean preguntas acerca del valor de productos específicos, podemos darles información directiva, esquemática. Vemos un valor excepcional con el trabajo que el doctor Obokaitis está realizando con los nutrientes activados por láser. Pero, sin embargo, les advertimos a cada uno de ustedes que comprendan que esto no es una cura total. La cura es la intención, el poder en el espíritu. Te conectas al espíritu, manifiestas una intención. Desde aquel lugar en el que la conexión al espíritu puede realizarse de una forma más profunda, manifiestas una intención y accionas. Y eso es lo que cura, siempre y en todo caso, haya de por medio las terapias, medicinas y tratamientos que haya. Eso es lo que cura. Se realiza a través de todas esas herramientas porque se dispone la fe de que esas herramientas te van a curar. Y ahí, disponiendo la fe de que esas herramientas, tratamientos, medicinas, terapias te van a curar, tú manifiestas tu intención y te curas. Y como tienes la creencia de que eso funciona, no manifiestas igualmente tu intención activando tus propios mecanismos de curación. Y eso es lo que pretende la espiritualidad que hagamos. De esa manera se acabaría la medicina correctiva y sus pingües beneficios y comenzaría una etapa en la humanidad de medicina preventiva, es decir, no llegar a que se manifieste el desequilibrio energético cayendo en cascada por los cuerpos hasta el cuerpo físico y generando la señal final, una enfermedad. Esto por sí solo no les llevará al nivel de ascensión, advierte Tobías. Las medicinas activadas, los nutrientes activados por láser, que bueno, debe ser que estuvieran, en fin, de moda también en aquella época. Pero, sin embargo, les advertimos a cada uno de ustedes que comprendan que esto no es una cura total. Esto por sí solo no les llevará al nivel de ascensión. Podría ayudar a facilitarles el proceso, pero les pedimos que no se desempoderen a sí mismos. Esta es la frase clave de la respuesta. No le entreguéis el poder a nada externo, porque además esta es la época en la que ya no hace falta. Estamos con un nivel de conciencia y con unas circunstancias energéticas en nuestros cuerpos sutiles que permiten que ya ejerzamos el poder del espíritu nosotros mismos dentro de este escenario.
Pero les pedimos que no se desempoderen a sí mismos con cualquier producto en particular, o ingrediente, terapia o remedio. Si su intención es el de aceptar su divinidad y de activar la divinidad dentro suyo, entonces llegarán a entender que esta formulación en particular o cualquier otra, esta en particular, la de activar nutrientes por láser, no sé qué, no sé cuántos, y cualquier otra, con la que se puedan encontrar en el futuro, será cargada en forma mucho más elevada. Si se acepta la divinidad propia y se activa la divinidad dentro de uno, entonces, siendo consciente de que el que cura es uno, se puede vehiculizar la intención ya, pues, bueno, pues hombre, con lo que se quiera, pues lo que sea menos perjudicial. Porque, en fin, si se realiza con químicos que ya de por sí llevan una energía desequilibrante, pues no es tan conveniente como si se realiza con, por ejemplo, la sanación energética, en la cual no hay nada que uno tome. Todo lo que hace uno es visualizar, manifestar la intención y decretar. No hay ni que gastarse un duro en nada. El que dude de qué funciona, que se venga al curso y ya lo comprobará. Pero nuevamente les hemos manifestado que, ciertamente, en primer lugar, tienen que liberar todas estas cosas a fin de comprender las dinámicas que están teniendo lugar. Liberar todas estas cosas. Voy a empezar a retirarme de todo ello y voy a explorar otro camino. En último lugar, depende de ustedes, como seres con libre albedrío, de elegir lo que quieren tomar. Nosotros simplemente estamos aquí para proveer guía, simplemente para ayudarles a comprender el valor que tiene liberar todas las cosas para que puedan ver con una nueva claridad. Entonces, si estás con las pastillas o con lo que sea, pues no tienes la oportunidad de ver, de poner en juego todo esto y alcanzar una claridad sobre ello. Nosotros sabemos, porque Couldre nos regaña ahora por no dar una contestación directa aquí. En último caso, depende de ustedes. ¿Pero quieres contestar, Tobías, a lo que te están preguntando? No voy a contestar, porque al final lo que tienes que hacer es vosotros, con estas cosas que os digo, decidir si seguís el camino de seguir tomando cosas, desempoderándoos a vosotros mismos y concediéndole el poder a algo externo, o si empezáis a practicar el empoderamiento propio. En último caso, depende de ustedes, y tienen que fijarse en su interior para encontrar el valor de estas cosas que puedan ayudarles en el proceso. Pues esta es la interesantísima pregunta 1 y vamos a la 2. Pregunta: Tobías, estoy cansada de sentir que no pertenezco y que soy rechazada. ¿Hay ayuda? ¿Dónde me fijo? Bueno, esta persona parece que manifiesta, eso es, sensación de rechazo, de desarraigo, de abandono. Contesta Tobías. La simple contestación a esto, querida, es mirar en tu interior. Esto se relaciona específicamente con nuestra discusión del día de hoy con respecto a Susana, la historia de Susana, con la cual pues todos nosotros de una forma o de otra nos identificamos. Es la que vimos en la pasada sesión, con la que acababa la audiencia de esta lección, Acepta tu yo humano, de esta lección 2. Esto se relaciona específicamente con nuestra discusión del día de hoy con respecto a Susana, de la culpa y las paredes y el dolor que rodeaba su existencia, todas esas cosas que ella llevaba consigo. El rechazo, ciertamente, en último caso, no viene del exterior, sino que es del interior. En último caso, sentir que no pertenezco y que soy rechazada
es algo interno que estás manifestándolo externamente. No proviene del exterior, dice Tobías, sino que es del interior. Por eso hay que ir a mirar al interior y ver qué estoy pensando, consciente o inconscientemente. ¿Cuáles son las creencias que albergo, que se manifiestan fuera de mí como sensación de rechazo y de no pertenencia? Es rudimentario. Aquí en primera instancia es fundamental aceptar su humanidad. Hay muchos aquí a los que en cierta forma les resulta fácil aceptar su divinidad, aunque verdaderamente no la han descubierto todavía, pero ellos no quieren aceptar su ser humano. Tampoco ayuda mucho para esto algunas interpretaciones extremas que se le dan a algunos textos. Tampoco ayuda mucho. ¿Por qué? Porque sí, bien, claro, esto es una ficción, el cuerpo no existe, esto es una ilusión. Sí, sí. Pero estos son experiencias del espíritu. Es decir, si el espíritu no desease que se produjesen estas experiencias, ¿se producirían? No, evidentemente. El espíritu, en su planificación de explorar las infinitas posibilidades de expresión, llegando incluso hasta el no ser, hasta el extremo, no es consciente de que estas experiencias también están ahí y pueden ocurrir, sí. Con lo cual, ¿aquí hay un propósito del espíritu? Sí, evidentemente. Con lo cual, pues esto es a lo que se está refiriendo Tobías, que una mala interpretación de alguna información espiritual, una interpretación extrema, excesivamente rigurosa, te puede llevar a no aceptar tu yo humano. Acepto mi divinidad, pero no acepto esta experiencia humana que estoy teniendo. Entonces estás en lucha. Y quien está en lucha, ya se dice, lo que resistes persiste. Quien está en lucha, aunque sea subliminal e inconscientemente, si no aceptas tu experiencia humana, estás en lucha con ella, entonces, ¿qué ocurre? Que la estás reforzando. La problemática. Pero ellos no quieren aceptar su ser humano. Todo nuestro mensaje del día de hoy se trata sobre aprender a aceptar todo lo que son. A medida que lo hacen, vendrá la aceptación de parte de los otros. Acepto a mí, acepto a los demás. Acepto a los demás, me acepto a mí. Es un bucle. El bucle proyección-percepción. Siempre tenemos que ir revirtiendo la apariencia de separación. Somos una unidad, además, nosotros. Ellos vendrán a ustedes como nunca antes, eligiéndoles como maestro y como sanador y como guía para ellos, como un guía humano. El sentimiento de rechazo y de no aceptación ciertamente tiene su origen en el interior. Ha llegado el momento de dejar de aferrarse, tal como decimos, dejar de aferrarse y aceptarse a sí mismo. Aquí hay otra cuestión fundamental, una cuestión que ustedes han escuchado e intelectualizado. Pero ahora les pedimos que trabajen con ella. Y esta es la de perdonarse a sí mismo. Lo habéis escuchado, lo habéis intelectualizado, pero no lo habéis llevado a la práctica. Hay que perdonarse a sí mismo, hay que perdonarse a sí mismo. La clave es perdonarse a sí mismo, hay que perdonarse a sí mismo. Un mundo perdonado y perdonarse a sí mismo y perdonarse a sí mismo y perdonarse a sí mismo. Pero te has perdonado a ti mismo, dice Tobías. Lo habéis intelectualizado. Pero ahora el concepto del perdón en sí mismo no tiene la energía correcta detrás, porque, es decir, en cierta forma, que hubo algo inapropiado que se hizo. Pero mis amigos, desde sus enseñanzas ustedes comprenden el concepto del perdón, de aceptar quiénes son,
de liberar todas esas cosas que han estado cargando. Lo primero es aceptar su propio ser humano y luego encontrarán la aceptación en el exterior. Y contesta a esta pregunta. Estoy cansada de sentir que no pertenezco y que soy rechazada. Pues bien, pertenécete y no te rechaces a ti misma. Y entonces se acabará manifestando en el exterior, en el grado en el que se manifiesta en el interior. Y esta es la pregunta 2. Vamos a por la pregunta 3. Pregunta. A medida que nos estuvimos moviendo al primer círculo de la creación y excedimos la asignatura, ¿por qué deberíamos reprimir y regresar al círculo original? Bien, esto viene porque Tobías estuvo explicando que, que la exploración del espacio-tiempo empezó pues en los primeros niveles, en los cuales no se estaban explorando experiencias extremas y no había un olvido completo de la naturaleza real del espíritu en esas experiencias. Pero llega un momento en que también había que explorar las experiencias extremas y entonces, pues el diseño llevó a realizar un olvido. Y entonces, la pregunta tiene que ver con el primer círculo de la creación antes del olvido y el segundo círculo de la creación. Después del olvido, la experiencia extrema físico-material, concretamente, pues aquí en el planeta Tierra, completamente polarizada. Y entonces la pregunta es, ¿por qué deberíamos reprimir y regresar al círculo original, a aquel que abandonamos para ingresar en estas experiencias? A ver la respuesta de Tobías. Esta es una pregunta muy buena. En canalizaciones anteriores hemos mencionado que entre sus vidas humanas en la Tierra, ustedes no regresan al hogar, por así decirlo. Claro, de aquí no se va al cielo. El cielo máximo, tal como se entiende el cielo máximo. Aquí en los periodos de entrevidas subimos a la dimensión colindante con nuestros cuerpos de la dimensión colindante y en fase de planificación pues revisamos la vida anterior, tomamos una decisión en cuanto a qué queremos hacer, lo normal es continuar con el ciclo de reencarnaciones y pasamos a una fase de planificación de la siguiente vida. Y luego ya pues, volvemos a bajar. Todo esto dicho en sentido figurado. A bajar y a subir de frecuencia, eso sí estaría bien entendido, bajar y subir de frecuencia vibratoria. En canalizaciones anteriores hemos mencionado que entre sus vidas humanas en la Tierra ustedes no regresan al hogar, hogar con mayúsculas, por así decirlo, dice Tobías. Ustedes no regresan a la creación original, al primer círculo. Ustedes vuelven a una zona intermedia donde son recibidos por aquellos del reino angélico, personajes del propósito de ayuda, aquellos que también han caminado en la tierra como humanos, los que están ahora mismo pues, dedicándose a la atención, o que están también allí en el periodo entre vidas, están muy evolucionados y atienden a los que llegan menos evolucionados, igual que aquí lo hacemos de la misma manera, atendemos pues, los unos a los otros. En cierto sentido, cuando ustedes primero llegan a esta estación celestial del camino, porque han liberado el cuerpo físico y porque se sienten tanto más livianos, hay una sensación de que esto es el cielo, de que esto es el hogar. Esa sensación se puede tener siendo consciente por las noches en el turismo multidimensional que hacemos. Es decir, hacer turismo multidimensional de forma consciente es un viaje astral. Y ahí, pues, la sensación que se tiene, dices, bueno, esto no tiene nada que ver con lo físico-material, esto es liviano, esto es como el cielo. Pero, mis amigos, les decimos que no lo es. Claro, ese no es el contexto del espíritu. Para empezar, el espíritu está fuera del espacio-tiempo. Y el astral, pues ahí se ve claramente que no, que el espacio está y el tiempo también.
Ustedes no llegan de regreso al hogar entre las vidas humanas, porque si lo hicieran, ustedes no elegirían, o esencialmente no estarían en condiciones de volver a su círculo en la Tierra. Claro, que estamos de misión, con la mochila en la espalda, de misión en la selva, no estamos en casa. Si vas a casa y dices, no vuelvo a la selva, entonces en la selva uno, ¿qué pasa? Que, en fin, después de una misión de un día, pues llega al campamento base a dormir. Eso es lo que hacemos cuando morimos. Llegamos al campamento base, dormimos y volvemos a la selva. Lo de la selva no está mal traído. No está mal traído. Si ustedes regresasen plenamente al hogar en ese momento, ustedes no lo reconocerían. No, es que estamos muy lejos en diseño mental como para poder reconocer el entorno del espíritu. Estamos muy lejos. Y lo mismo que se ha producido una involución, hay que producir la evolución. No podemos ir ahora mismo y reconocer aquello porque con nuestra mentalidad no lo reconoceríamos. Ustedes no reconocerían el hogar tal como lo conocieron antes de partir. Esto en sí mismo es el objeto de una discusión mucho más amplia. Pero el trabajo en sí mismo que ustedes han hecho en su círculo humano ha cambiado la naturaleza misma de lo que llamarían el hogar. Porque hemos dotado al espíritu estos fractales humanos suyos, hemos dotado al espíritu de unas experiencias que no tenía. Y eso ha cambiado la naturaleza misma del entorno del espíritu. Ese es el gran propósito del espíritu, autoconocerse en todas las situaciones posibles. Ahora, nosotros hemos mencionado con anterioridad en una de nuestras primeras canalizaciones con Cauldré que los humanos literalmente crean las nuevas estrellas en su universo. Y él, Cauldré, nos desafió amargamente con respecto a esto. ¿Qué me dices, Tobías? Eso no puede ser cierto. Él pensó que estábamos hablando metafóricamente y le dijimos que estábamos hablando literalmente. Que los humanos literalmente crean las nuevas estrellas en el universo. Nosotros, dice Cauldré, dice Geoffrey Hope, me lo estarás diciendo figuradamente. Dice, no, literalmente. Lo que ustedes ven en su universo físico, las nuevas estrellas que están surgiendo y los nuevos descubrimientos, son cosas que ustedes están creando. Que ustedes están creando a través del trabajo que están haciendo aquí. Y a medida que Cauldré estuvo mirando las estrellas la otra noche, él nos planteó la pregunta de: ¿ciertamente hay nueva vida ahí? ¿Ciertamente hay vida del tipo humano o cualquier tipo de vida afuera en el universo? Y nuestra respuesta fue: no mucha. No mucha porque el universo es enorme y entonces en proporción a lo que es el espacio, pues no hay muchos sitios. Pero si esos sitios los cuentas, los sumas, son muchísimos para nosotros. Muchísimos, ya lo dice el libro de Urantia. Pero bueno, no es mucho para la cantidad de espacio que hay. Todo esto, hay una información que nos da Seth, en la que nos dice que nuestros pensamientos, un poco explicando eso que dice Jesús en un curso de milagros, no hay pensamiento fútil, todo pensamiento tiene efecto en algún nivel. Dice Seth, vuestros pensamientos aquí adquieren múltiples formas en múltiples otros niveles dimensionales y dimensiones, múltiples formas. Y efectivamente, aquí está diciendo Tobías, una de ellas son las nuevas estrellas. ¿Qué pensamientos estamos ayudando a generar aquí que surgen como nuevas estrellas? Pues bien, los pensamientos que se alinean con nuestra naturaleza real, con nuestra divinidad. Ahora le va a explicar Tobías cómo le dijo a Cauldré, se lo está explicando a este que pregunta. Yo le dije a Cauldré que no había mucha vida por ahí.
Su universo tiene ciertas formas de vida, pero ninguna que tenga la complejidad del ser humano. Muchas, pero ninguna tan compleja como el ser humano. Dice Tobías que hay ciertas. Bueno, es que tampoco le interesa a Tobías ahora ponerse a decir, no, hay muchísimas. Bueno, ya sabemos que hay muchísimas por otras revelaciones. No hay, y algunos serán desafiados aquí, seres alienígenas volando en pequeñas naves de planeta en planeta, tal como ustedes lo pensaron. Y eso no lo puede haber. Ahora ya, pues, con un nivel de conciencia superior, sabemos que el fenómeno ovni son simplemente trasvases de dimensión que no vienen con naves físicas de otros planetas que están muy lejos. Pues podrían venir de un planeta que está a un año luz. Es decir, un año viajando a la velocidad de la luz. Pero si es que la materia no puede viajar a la velocidad de la luz, para empezar. Tiene que viajar mucho más despacio. Entonces no sería un año, sería una eternidad lo que se tardaría en venir. Los que vienen son interdimensionales. Entonces, por eso dice Tobías, que no hay naves espaciales como vosotros creéis que son. Si las hubiese, pues tendríamos que especular. Estos son intraterrenos o vienen del sistema solar, de sitios que pensamos que no están habitados y sí lo están, etcétera, etcétera. Pero no de por allí, porque no llegan, es que no llegan, no pueden llegar. En último caso, podrían desmaterializarse, pasar a la dimensión colindante, llegar hasta aquí y rematerializarse. Claro, eso sería una tecnología avanzadísima que supondría una evolución intelectual y de discernimiento espiritual avanzadísima también, al menos en principio. Puede ser que no, que haya una tecnología avanzadísima y no haya evolución espiritual, pero habría que suponerlo al menos inicialmente. Su universo tiene ciertas formas de vida, pero ninguna que tenga la complejidad del humano. No hay seres alienígenas volando en pequeñas naves de planeta en planeta, tal como ustedes lo pensaron. Lo que ustedes están sintiendo e interpretando y comprendiendo son las actividades que tuvieron lugar en el círculo original, en la creación original, antes de que ustedes llegasen aquí. Una mezcla interdimensional. Ustedes están traduciendo e interpretando eso con la comprensión humana. Hubo en esas dimensiones, ya habla de dimensiones Tobías, en ese espacio del hogar, hubo muchas actividades que ustedes ahora están interpretando, quizás como lo que ustedes llamarían seres alienígenas. Cuando ustedes miran a su universo, hay muy poca forma de vida tal como ustedes la conocerían. En fin, un planeta habitado de cada miles. Eso ya lo dice el libro de Urantia. Sin embargo, la suma de los planetas habitados en todo el espacio-tiempo es muy grande para nosotros. Habla el libro de Urantia de 7 billones europeos, 7 millones de planetas habitados en todo el espacio-tiempo. Pero en lo que nosotros podemos ver, pues es que hay pocos, porque el espacio es muy grande. Es una cuestión de relación. Cuando ustedes miran a su universo y actividad que está teniendo lugar, cuando ustedes miran a su universo hay muy poca forma de vida tal como ustedes la conocerían. Hay tremendas formas energéticas y estructuras y actividad que está teniendo lugar, pero son cosas que no necesariamente pueden ser vistas por el ojo humano. En el físico material hay menos que en las otras dimensiones, porque es el extremo de la exploración. Hay menos. Se está ejecutando un entramado tremendo de un nuevo tapiz. Y cuando Cauldré miró al cielo y se dio cuenta de que no había mucho allá afuera y que eso no es donde existe el cielo, nos preguntó el por qué había semejante universo en expansión allá afuera, sin mucho más que la Tierra. Esto era de cuando Cauldré pues empezaba a canalizar a Tobías y, en fin, mucha información que él pues se la estaba dando Tobías, no lo había oído en ningún sitio. Estaba contando Tobías todo eso. Y nos preguntó el por qué había semejante universo en expansión allá afuera.
Y nuestra contestación fue simple, y este es el fundamento y el patrón de la segunda creación. Ustedes lo están creando a medida que avanzan. Vamos generando el espacio, los nuevos universos locales. Vamos a hablar en terminología del libro Urantia, porque se puede hablar en cualquier terminología, y por qué no vamos a hablar en esa misma. Y vamos generando, hay 4 anillos exteriores a los 7 superuniversos, es decir, al espacio-tiempo organizado, que es el que conocemos. Luego, además, fuera hay anillos de 4 anillos muchísimo más grandes de lo que es este primer anillo, en los que se va organizando futuros escenarios planetarios, físico-materiales. En fin, se va organizando pues a base de nebulosas, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, tal. Tremendas formas energéticas y estructuras y actividad que está teniendo lugar. Aquí Tobías confirma lo que dice el libro Urantia. Los anillos exteriores, lo que constituiría el universo maestro. Ustedes lo están creando a medida que avanzan. Les pedimos disculpas por la larga respuesta, pero considerábamos adecuado el suministrarles esta información. Pues bien, sí, una respuesta larguísima. Llevamos 3 respuestas, 3 preguntas y 3 respuestas, y nosotros lo vamos a dejar aquí. Pendientes de empezar en la siguiente, la 4ª pregunta. Por lo tanto, sin más, prospector.